Muy buenas noches a cada uno de los amigos que se está conectando. Hoy, viernes 9:30 de la noche, este es su programa Dios salva a mis hijos. Hoy muy contento, aunque el pastor González se nos cayó, pero muy contento de poder compartir con cada uno de ustedes, y más que está mi gran amigo, el pastor Edwin Rivera. ¿Cómo está, Edwin? Saludos, saludos amigos, saludos Pastor O'Neill, saludos a todos ustedes. Estoy bien contento de estar aquí compartiendo después de hace mucho tiempo que no compartíamos. Estamos aquí de nuevo por la gracia de Dios y feliz de saludarlos y de estar aquí. Esperamos que esta noche el programa sea de gran bendición para todas las familias que se conectan. Así mismito es, esperamos que este programa pueda ser de bendición. Déjame acomodar un poquito más la pantalla. Este programa pueda ser de bendición para cada uno de los amigos que nos ve, que viernes tras viernes nos acompañan deseando poder buscar esperanza en sus vidas, especialmente en la situación que le atrae, que son sus hijos. Y cuando hablamos de hijos, no solamente hablamos de los hijos de carne y hueso, sino también incluimos los nietos, las nueras, entre otros, porque las nueras, los yernos pasan a ser hijos, los nietos son hijos, así que este programa nos ayuda a que podamos tener paz, esperanza, pero sobre todo confiar en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el propósito, que tú puedas sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tal, Pastor Edwin, si nos dirige en oración para comenzar este programa? Claro que sí, con mucho gusto. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor infinito, por tu bondad, por tu misericordia para cada uno de nosotros. Pedimos tu dirección para este programa y que las palabras que vamos a hablar aquí lleguen a cada corazón como una bendición del cielo. Permite, Señor, que aquellos padres, aquellas madres, aquellos abuelos, Señor, todas aquellas personas que de alguna manera muestran un interés genuino en sus familias, Padre, que hoy puedan recibir la bendición que están buscando y que necesitan. Y que al escuchar este programa, Señor, a través de la influencia y el poder de tu Espíritu Santo, puedan escuchar tu voz también. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Poquito a poquito se va conectando el Pastor González. Esperamos que muy pronto ya él pueda conectarse a nuestro programa, que sabemos que en la noche de hoy será de bendición. Hoy estamos discutiendo un tema muy interesante. El tema de hoy va a tener continuación para el próximo viernes. Hoy vamos a estar discutiendo el tema 10 mandamientos para educar a nuestros hijos o criar a nuestros hijos y nietos. 10 mandamientos. Sabemos que la palabra de Dios nos tiene un decálogo, nos tiene 10 mandamientos, y hoy vamos a tocar 10 puntitos muy importantes que cada padre, cada madre, cada abuelo, cada abuela debe de tomar en cuenta a la hora de criar, de educar a cada uno de sus hijos. Ahorita le dimos la bienvenida al pastor Edwin Rivera. Ahora nos acompaña el pastor Juan González. Pastor, ¿cómo está? Para mí es una alegría poder compartir con ustedes en esta noche y saludar a nuestros amigos y hermanos que se irán conectando durante esta programación. Me alegra ver a mi compañero Edwin. Tiempo no lo veía, así que es una alegría verle. Y saludamos también al resto del equipo donde quiera ellos estén, que también un abrazo y que la bendición del Todopoderoso esté sobre cada uno de ellos. Así mismito es. Queremos felicitar a Katie Liam y a su esposo, quienes son padres de un hermoso hijo. Esperamos que el Señor les pueda dar sabiduría a la hora de criar a ese hermoso muchacho, que yo sé que lo van a criar muy bien con el temor de Jehová, que es lo que ahora ahora hablarán con más experiencia. Con conocimiento de causa. Ellos están ahora en la etapa de las amanecidas, del cansancio, de el cambiar pañales, escuchar mucho llanto, pero es una etapa hermosa también, una etapa sumamente hermosa, porque aunque no nos quitan el sueño, verlos sonreír le llena a uno el corazón. No sé, de momento mi mente viajó a esos primeros meses de
de mi hijo. Mi mente viajó y de verdad que es algo hermoso, es algo hermoso. Así mismo es, esa experiencia queda en el corazón y de verdad que nuestros niños traen felicidad. Es verdad que uno pasa malas noches, pero lo hace con gozo y alegría. ¿No? Y cuando uno es padre primerizo, uno pasa peores noches, porque cualquier cosita hay que llevarlo al pediatra, hay que llevarlo al hospital, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No sé, Edwin, Pastor Edwin, no sé cómo usted lo ve, pero yo me remonto a mi pasado y me echo a reír. Después uno aprende, ¿verdad? Con la experiencia y se va dando cuenta, ¿verdad? De que algunas cosas quizás no eran tan emergencia como uno pensaba y quizás después uno se da cuenta de que otras las debió haber atendido como emergencia y no le prestó tanta atención. Pero ese es el proceso, Ser papá es una escuela de la que uno jamás se gradúa. Por más que aprendas, nunca te gradúas, nunca. Así mismo es. Y que nunca se acaba. Ustedes dos tienen hijos ya grandes, el pastor González ya tiene nietos, pero yo estoy seguro que él todavía ve a sus hijos y los ve como recién nacidos. Todavía son su tesoro, son su motor catalítico que le ayudan a correr Así y mismo caminar es. el día a día. Yo le pregunté a Edwin, ¿viste a mi hijo esta semana? Y Ajá. uno pensaría que es un muchachito ya. Y él es el que administra la academia donde Edwin tuvo en esta semana ahí con la acreditación. Así es. Excelente academia de paso. A esos hermanos que están en la zona de Mayagüez, aquí en Puerto Rico, si usted quiere una escuela excelente para sus hijos, perdón, pero es que tengo que alar la brasa para mi sardina. Allí está la Academia Adventista del Oeste en Mayagüez. Allí tiene una escuela excelente para sus hijos y puedo dar fe de eso porque esta semana lo confirmamos allí en el proceso de la acreditación. Amén. Bueno, vamos a lo que nos atañe. 10 mandamientos para criar y educar a nuestros muchachos, no importa la edad que tengan, porque el proceso de crianza es un proceso de toda la vida, es un proceso de crecimiento, de desarrollo, que no importa qué edad puedan tener nuestros hijos, nuestros nietos, seguimos criando, seguimos educando, seguimos trabajando en la vida de cada uno de ellos. ¿O me equivoco? Para nada, ese es un proceso donde uno tiene un compromiso, como estás diciendo, para toda la vida. Los hijos nunca van a ser lo suficientemente viejos como para que uno no se preocupe ya por ellos. Ni uno va a estar lo suficientemente tranquilo en ese sentido como para no sentir preocupación en lo absoluto. Siempre un hijo va a ser motivo de preocupación, también va a ser motivo de felicidad y de gozo, pero toda la vida vamos a tener momentos en que vamos a estar preocupados por ellos, interesados en ellos, si se quiere usar otro término que no suene a ansiedad, ¿verdad? Porque a veces pensamos que preocupación es ansiedad, pero siempre vamos a tener un pensamiento en favor de nuestros hijos y eso va a ser así. Mientras vivamos nosotros, vamos a tener presente a nuestros hijos. Pastor González. Algo que me llamó la atención de estos 10 mandamientos, que al final termina diciendo los 10 juntos se llaman amor. Pero ese amor hay que saberlo canalizar. Y cuando nosotros estamos con nuestros hijos desde que nacen, que son etapas, es más, yo diría desde que estén en el vientre de nuestras esposas, uno comienza a planificar muchas cosas juntamente con ella. Y esa planificación conlleva decisiones de los padres. Cómo va a ser el cuarto, cómo va a ser la cuna, qué ropita le vamos a poner cuando sale del hospital. Son etapas que nos ayudan. Yo estaba leyendo un libro de esas etapas, cuán hermosa es cuando, especialmente cuando hay esa buena comunicación entre mamá y papá desde que el nene o la nena esté en el vientre. Eso va a ayudar al crecimiento. Es que la palabra de Dios no se puede equivocar, ¿no? Y hoy se ha descubierto cuán importante es esas decisiones de cómo yo voy a tratar a mi esposa, cómo mi esposa me va a tratar a mí, qué yo voy a hacer durante el embarazo de ella, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a recibir, qué hospital. Esas son decisiones que estamos
tomando antes de que ese nene o esa nena pueda nacer. Así mismito es. Y cuando estamos ahora discutiendo los 10 mandamientos de cómo educar a nuestros hijos, cómo criar a nuestros hijos, el primero de ellos me llama mucho la atención y nos ataca mucho a cada uno de los padres. Y el primero es: no decidas por ellos. Nos ataca muchísimo, ¿cierto? Sí, y yo creo que antes que mi compañero Edwin hable, no decidas todo, ¿no? En otras palabras, sí, dentro de nosotros tenemos que visualizarlos ellos en ese crecimiento, donde ahí está papá y mamá para ayudarles, para enseñarles a que tomen decisiones sabias, pero por eso dice, no decidas todo por ellos. Ese todo conlleva que en algún momento papá y mamá van a tener que intervenir para enseñarles, para educarlos de cómo se toman decisiones sabias en ese crecimiento que ellos están teniendo. Hay momentos en la vida, compañeros, que nuestros hijos no tienen la madurez suficiente para tomar algunas decisiones. Y digo algunas porque en todas las etapas de la vida el niño o la niña tiene la capacidad para tomar algunas decisiones propias, pero en el proceso nosotros tenemos que ir orientándolos. En la medida que van creciendo, van ganando mayor autonomía y esa autonomía eventualmente se convierte en independencia. Pero en el proceso en que van ganando esa autonomía, van desarrollándose, van aprendiendo entonces las consecuencias y nosotros tenemos que dejarlos aprender de sus propias decisiones y a veces van a cometer errores y nosotros tenemos que estar dispuestos a verlos cometer errores también, porque es la única forma en que aprendemos. Un buen consejo siempre va a ser de mucha utilidad, pero hay una realidad, hay un refrán que usan nuestra gente del campo que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Y por más experiencia que nosotros tengamos y por más que los aconsejemos, siempre va a haber un punto donde ellos necesitan tomar esas decisiones y vivir sus propias experiencias. Así que no podemos andar decidiendo todo por ellos, porque debemos criarlos como personas inteligentes, capaces de hacer análisis, capaces de ver más allá de lo que está delante de sus ojos para entonces tomar decisiones. Cada edad en que nuestros hijos atraviesan, ellos pueden tomar ciertas decisiones. Desde pequeñito, desde qué tipo de botella quieres tomar, qué tipo de cucharas, qué tipo de plato, hasta decisiones un poco más complejas, que ya cuando llegan a su juventud, con quién me caso, qué estudio o qué voy a hacer cuando grande, si decide o no decide creer en Dios, porque eso es algo que nosotros les enseñamos, pero está en ellos si deciden o no deciden hacerlo. O sea, hay decisiones para cada edad. Y lo importante es lo que hemos mencionado aquí, que permitamos que ellos tomen decisiones de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad, pero más importante que ellos tomen decisión, yo creo que es dónde está papá en esa decisión. A veces nos apartamos y no debe de ser así. Yo creo que cada padre responsable, cada padre cristiano debe siempre mantenerse al lado de su hijo. Tome o no tome buenas decisiones. Si tomó una buena decisión, se la aplaudimos. Si tomó una mala decisión, lloramos con ellos. Pero es bien importante que en el proceso de la toma de decisiones de ellos, nosotros los padres estemos a su lado, porque aún las malas decisiones son lecciones de vida para cada uno de ellos y para nosotros como padres también. Y son, por lo tanto, oportunidades de crecimiento. Una decisión equivocada o errónea no tiene por qué ser una decisión que nos lleve al fracaso o a la frustración, pero sí nos puede enseñar a crecer y puede enseñar a nuestros hijos a crecer, lecciones de crecimiento. Es triste ver cómo hoy día, y con esto quiero dejar al pastor González que nos pueda hablar un poquito más, es triste ver hoy día cómo padres muchas veces no saben trabajar situaciones con sus hijos, en especial con sus hijas, cuando cometen decisiones o toman decisiones que no son de mucho agrado para nosotros,
o toman decisiones que traen un paquete luego o traen una situación luego, como lo es un embarazo no deseado. He tenido la experiencia donde he trabajado con padres que en vez de ser apoyo para sus hijas, en vez de ser apoyo para sus hijos, se transforman en un obstáculo. En vez de ayudarlos emocionalmente, los destruyen más. Y como una vez un amigo me dijo, ya la lección la tienen de vida, ya no hay por qué seguirle señalando, acusando y demás. Un hijo que tiene esa situación, ya de por vida va a tener una lección que va a tener que aprender. Pero creo que en esos momentos papá y mamá es bien importante que estén de su lado. Pastor, usted tiene una hija. Sí, no, y hay una diferencia y casualmente hablaba con una persona esta semana que nosotros cuando mi hijo nació, mi esposa decidió criarlo los primeros años. Cuando nace mi hija, los dos estábamos estudiando, se nos hacía difícil. Su embarazo la pasó mi esposa estudiando. Cuando nació la nena, yo tuve que pedir permiso en el colegio para llevarla porque no teníamos los medios económicos para coger a alguien que nos las cuide. Segundo, no conocía muchas personas en Puerto Rico, así que nos dieron la oportunidad de llevarla al colegio. Así que esa nena desde sus primeros meses, semanas, estuvo en el colegio. Pero es interesante cuando mi hija va creciendo, ya después, pues, Mildred estudiando, yo estudiando, ya cuando ella tenía sus 2 añitos, la dimos a una persona que nos las cuide, una persona que las cuidaba muy bien, pero pudimos ver la diferencia en el carácter de uno y del otro. Mi hijo, los primeros años fue criado directamente, fue cuidado por mi esposa. Mi hija no. Ya después de los 2 años, una persona intervino en su crianza y vimos la diferencia. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros entendemos muy bien que en el caminar de esta vida hay decisiones que los padres tenemos que tomar y es para el bien de nuestros hijos, para el bien de nuestros hijos. Son decisiones que muchas veces en el futuro nos hacen reaccionar, como decía un actor, y dice, si yo pudiese retroceder el reloj, yo no cometería este error, yo no haría esto que hice. Yo quizá hubiera intervenido un poquito más en las decisiones de mi hijo, pero los dejé hacer lo que ellos querían. Por eso que tenemos que diferenciarnos en esta noche, porque la palabra todo, en todo, todo, ese todo es, hay momentos en que yo tengo que hacer un par en la vida de mi hijo y decirle, no, las decisiones que tú, especialmente cuando están en ese crecimiento, no estás tomando la decisión correcta y te voy a decir el por qué. No, no es porque yo sea papá y quiero intervenir y tú tienes que obedecerme, no. Mi niño de pequeño tiene que aprender el por qué. No es porque yo soy la autoridad, sino que te amo y yo quiero lo mejor para ti. Si el vocabulario, si el gesto de un padre fuera esa, esa palabra amor que lo encierra todo y como dice la palabra de Dios, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo visualiza de una manera diferente. Entonces yo creo que la crianza de nuestros hijos en las tomas de decisiones de ellos será muy diferente. Así mismito es. El segundo mandamiento o el segundo punto que nos toca me llama mucho la atención. No sé si alguno de ustedes lo quiere leer, pero me llama mucho, mucho la atención. Y que va a la par casi con el primero, ¿no? Así es. No hagas lo que ellos pueden hacer. Este punto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Nuestros niños les encanta recibir regalos. Les encanta recibir cosas que ellos se puedan entretener. Y ustedes le ven, yo contemplaba a mis bisnietos, porque el pastor dijo nieto, ahora tengo 2 bisnietos. y yo los miraba a ellos como
rompían los papeles de los regalos y cogían un juguete y cogían el otro juguete y no sabían por cuál decidirse, porque cada vez que abrían un juguete como que les llamaba la atención. El otro era bonito, pero espérate, este tiene algo especial. Pero cuando llegó el momento entonces de guardar esos juguetes, recoger esos juguetes, entonces uno de ellos le dice al papá que lo recoja y la mamá dice, no, no, déjalo. Él los puede recoger, él los puede poner en una bolsa. Nosotros le podemos ayudar a cómo colocarlo dentro de esa bolsa, pero él puede hacerlo, ¿no? Y ahí es que entra este principio, no hagas lo que ellos pueden hacer. Y ahí nosotros fallamos. Yo fallé en cantidad en eso, porque en vez de enseñarle a mi hijo, yo quería, entonces yo les hacía lo que ellos podían hacer. Y ahora, si me estuviera escuchando Edwin, mi nuera me decía, ¿por qué tu hijo no es así como tú eres? Yo me echo la culpa porque muchas decisiones y muchas cosas que él pudo hacer, a veces yo terminaba haciéndolo. Ese pastor, lo que usted está diciendo me recuerda el famoso, y ese mandamiento me recuerda el famoso refrán, ¿verdad? De que no le des el pescado, enséñalo a pescar. Porque si le das el pescado, van a tener comida para un día. Si los enseñas a pescar, van a tener comida para el resto de su vida. Y los hijos necesitan aprender también el valor de ganarse las cosas mediante su esfuerzo, mediante su trabajo. Es cierto que los padres estamos aquí otra vez, como dijimos al principio, en un compromiso que es para toda la vida. Y a los hijos los ayudamos y buscamos, ¿verdad? Todas las alternativas posibles y viables para darles la mano y ayudarlos. Pero hay momentos en que ellos necesitan aprender a ganarse por su propio esfuerzo lo que necesitan. Si le damos todo, entonces les estamos quitando. Al final del día les quitamos cuando les damos todo. Por lo tanto, no hagas cosas que ellos pueden hacer. Hay momentos en que él necesita ir a la universidad y hablar en la oficina donde hay que hablar y buscar la información y defenderse. Y hay momentos en que él tiene que buscar en el internet porque esa información está accesible. Y hay momentos en que va a tener sencillamente que resolver. ¿Y sabe por qué? Porque aunque nosotros quisiéramos estar ahí toda la vida para ellos, la realidad triste, dolorosa, pero cierta, es que un día ya no vamos a estar ahí. Por lo tanto, como un día ya no vamos a estar ahí, ellos tienen que aprender a vivir por sí mismos, a defenderse, a lograr sus objetivos y también a tener sus propias metas, no nuestras metas, no las mías, sino las de ellos, y a luchar por sus sueños, por lo que ellos anhelan alcanzar en la vida. Si yo acostumbro a mis hijos a hacer cosas que ellos podrían hacer, va a llegar el momento que voy a educar o a criar personas inseguras, personas incapaces de hacer lo que ellos tienen que hacer para lograr su propio éxito. Este punto me recuerda mucho mi niño cuando pequeño. Cuando más pequeño, él todavía tiene 10 años, pero cuando tenía 1 año, 2 años, yo siempre he sido creyente de que a los muchachos hay que darle sus tareas. Y papá y mamá tienen que dejar que ellos hagan sus tareas. Es triste ver cómo desde pequeño a veces fallamos en esto. Los niños juegan, son niños, siempre quieren jugar, pero a la hora de terminar de jugar, a veces papá y mamá, en vez de enseñarle al niño a recoger sus juguetes, ellos son quienes los recogen. Y algo tan simple como eso es una lección para toda la vida. Cuando le enseñamos a nuestros hijos a que recojan sus juguetes, cuando le enseñamos a nuestros hijos a que aporten en la casa en algún quehacer, cuando le enseñamos a nuestros hijos a que cuando tú te levantas de la cama, tú la recoges y la colocas como debe de colocarse, son lecciones simples pero con valores para toda la vida. Son tareas que pudiéramos decir tienen una gran enseñanza, porque si tú le enseñas a tu hijo a ser recogido, cuando llega al ámbito laboral, va a ser un hombre, una persona recogida, organizada en su trabajo. Cuando se case, si tú le enseñaste a tu hijo a que tiene que hacer qué hacer en el hogar,
¿qué va a hacer? Va a ayudar a su esposa. A veces las esposas pelean con los esposos con las esposas, y estas peleas a veces vienen de atrás, de algo que papá y mamá no hizo o no enseñó. Y es bien importante que nosotros entendamos que a nuestros hijos, a nuestros nietos, hay que enseñarles a que ellos pueden hacer cosas, y que papá, mamá, abuelo o abuela no se va a meter en lo que está haciendo, porque es a él el que le toca. De que lo pueda ayudar, sí le pudiera ayudar, pero él tiene que tener su responsabilidad. Papá y mamá no pueden estarle haciendo todo a sus hijos. Me da gracia. Pastor, perdona que te interrumpa, eso va a ayudar en su autorrealización, en esta capacidad de ser personas independientes, personas capaces de resolver sus propios asuntos y de tomar sus propias decisiones, y no depender siempre de que alguien haga por ellos, más bien ellos ser líderes, no ser seguidores, sino ser líderes. Así mismito es. A mí me da gracia porque cuando meditando en esto me recuerdo de una experiencia que tuve cuando fui maestro en la Academia de San Sebastián, la Academia Adventista. Me acuerdo que un papá se acerca donde yo le había mandado a hacer un trabajo a los muchachos, y el papá me dice al poco tiempo, ¿viste el trabajo de mi chico? Y cuando yo veo el trabajo, yo había visto ya el trabajo del chico, pero había hecho silencio, no quería entrar en disputa. Y el trabajo que me había hecho parecía una monografía de universidad del departamento de teología, que se notaba que el chico no había hecho el trabajo, que quien lo había hecho era el papá. Y yo conozco al papá y sé del conocimiento que él tiene. Y el padre se me acerca muy orgulloso por el trabajo que él había hecho, pero diciendo que era su hijo, y me dice, mister, ¿vio el trabajo de mi chico que usted le mandó a hacer? Yo dije, sí, muy bueno, excelente. Pero mi pregunta es, ¿cómo él conoce tantos términos? Bueno. Yo le dije, ¿cómo él puede conocer a tan corta edad tantos términos teológicos? Y él me miró y se echó a reír y bajó la cabeza, porque él sabe que yo sabía que él fue el que le había hecho el trabajo. Y aunque es una experiencia media jocosa, a veces sucede mucho en la escuela. Padres que hacen la tarea de sus hijos. Y Edwin, tú nos puedes hablar más sobre esto, sobre las repercusiones que esto trae, no ahora, sino en el futuro. Y así es, eso es lo que estaba mencionando hace un ratito, en términos de la autorrealización que necesita tener el niño, porque ese niño un día va a ser un hombre, va a ser una mujer esa niña, y va a tener una empresa o va a trabajar para una empresa o una carrera o ya sea en una vocación, y en cualquier área de su vida va a tener una relación de pareja, va a tener sus propios hijos, etcétera. Si no es capaz de conseguir por sí mismo, por sí misma, las cosas que necesita o que desea, va a terminar muchas veces siendo dependiente, ya sea del gobierno en términos económicos, financieros, o dependiente de su familia o de su pareja, incapaz de tomar sus propias decisiones, porque va a depender de que alguien más haga por él o por ella, y no de tomar sus propias decisiones y alcanzar sus propias metas. El tiempo avanza. Y Ajá. es interesante, antes de que vayamos al tercero, cómo se van conectando uno con el otro, estos principios, ¿no? Y yo recuerdo, y quizás ahí es, yo agradezco hoy que mis padres desde pequeño en el Ecuador nos hayan enseñado nosotros, si yo comía, yo tenía que lavar mi plato. Yo tenía que lavar mi plato. Yo tenía que coger mi plato y mi vaso, llevarlo y lavarlo. Yo tenía que preparar mi ropa. Yo recuerdo que papi, es verdad que no teníamos mucha ropa, pero me decía, papi, ¿limpiaste ya los zapatos para mañana ir a la iglesia? La ropa la sacaste. Por lo tanto, los 4 varones, somos 7, los 4 varones sabemos planchar, sabemos lavar desde muy temprano porque se nos enseñó. Cuando no había máquina de lavar, eso tenía que coger ese, yo aprendí cómo restregar, cómo fregar, cómo mapear o trapear, como se dice en mi país. ¿Por qué? Porque de muy pequeño me enseñaron de que ese plato donde yo comía
no era la hermana, no era mi hermana mayor ni mami. Tú tienes que lavarlo. Te tienes que sacar la basura. Tienes que alistar tu ropa. Yo recuerdo, Edwin, tú que eres maestro y también mi compañero fue maestro. ¿Sabes qué, papi y mami? Yo no recuerdo que se hayan sentado conmigo a estudiar. Ellos me decían, este horario es para estudiar. Si había alguna duda, pero usualmente yo nunca que yo recuerde que papi y mami se hayan sentado conmigo ahí para decirme, lo tienes que hacer esto, no, porque sabíamos que había un periodo de estudio después de la escuela donde yo tenía que hacer mis deberes. Hoy yo veo los padres esclavizados horas con los muchachos haciendo la tarea porque ellos no lo quieren hacer. Por eso dice, cuidado, si ellos lo pueden hacer, tu ayuda, tu presencia está ahí, pero no hagas lo que ellos pueden hacer. Hay un tercer punto que hemos discutido en este programa, yo creo que en casi todos los temas que tocamos. Y el tercero dice, da el ejemplo de lo que predica. El tercer principio para educar a nuestros hijos. Yo creo que lo vamos a abordar así por encima porque hemos hablado suficiente sobre lo mismo, sobre lo que es la testificación, el ejemplo, el modelaje y cómo se influye en nuestros hijos. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario con referente a esto? Es Una que, cosa nada más, pastor. Perdón, pastor Juan. no. Tus Edwin, hijos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. Nada más. Van a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. Ya, pastor, adelante. mira, aunque nosotros hemos tocado este tema, da el ejemplo de lo que predicas. Es que yo les digo una cosa, la mayoría de nuestros jóvenes, hoy por hoy, yo estaba hablando en esta semana casualmente, ¿no? Y como nadie sabe con quién, ni a dónde, ni de a dónde, de qué pueblo, si de aquí, si de los Estados Unidos, pero el hijo me decía, es que pastor, yo no soporto a mi padre. ¿Por qué? Y me decía, es que si usted lo conociera, lo que es en casa, a como es en la iglesia, lo que es en casa, lo que es cuando estamos con la familia, lo que es en casa, que cuando nosotros yo tengo dos padres, yo tengo dos papás, me decía, uno con un comportamiento en la casa y el otro con otro comportamiento en la iglesia o cuando está con la familia. Yo lo escuchaba a ese muchacho hablar conmigo, me contó muchas cosas y yo decía, wow, que muchos errores a veces nosotros los padres cometemos, porque queremos que nuestros hijos, y qué padre no desea lo mejor para nuestros hijos, pero muchas veces nos alejamos del ejemplo que nosotros, el ideal que yo tengo, que mi hijo sea un hombre de bien, yo no estoy dando ese ejemplo para que mi hijo sea o mi hija sea una mujer de bien. Por mi comportamiento, por mis palabras, por mis actitudes, por todo lo que encierra mi vida de papá dentro del hogar. Estoy hablando dentro de ese círculo llamado hogar, llamado casa, ¿no? Y inclusive, y pues termino con este muchacho me dice, y cuando nos montamos en el carro, pastor, no, cuando, cuidado con lo que vayan a decir, cuidado con el comportamiento de ustedes en la iglesia, cuidado, cuando sabíamos y él decía, no, después estuvimos hablando él- y llegamos a unos acuerdos, pero qué triste, es una situación bien difícil que hoy nuestros jóvenes hoy están pasando. Así mismito es. Lo mejor que podemos decir esto es que es bien importante que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, ellos vean a Jesús. Amén. Si ellos ven a Jesús en nosotros, van a tener el mejor ejemplo. Y eso me acuerdo una cita, creo que del libro La conducción del niño, donde menciona que en los primeros años de vida el niño no sabe quién es Dios. Ellos ven a Dios en la figura de sus padres. Y yo no diría solamente en la niñez, durante toda la vida, los hijos ven a Dios en la vida de sus padres.
Y es bien importante que papá y mamá puedan dar un ejemplo de lo que predican. Y como hemos dicho en Pensamiento. este programa, pero si en algún momento papá y mamá te has equivocado, ve a los pies de Jesús. Amén. En algún momento, que todos en algún momento nos hemos equivocado, porque yo les mencioné a ustedes que muchas cosas que hoy quizás que uno tiene un poquito más de conocimiento, uno diría, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué dejé de hacer lo otro? Pero si hay algo hermoso que me enseña la palabra de Dios es que frente, si yo reconozco esos errores, si voy a los pies de Jesús, mi Jesús tiene un arte de coger eso negativo que he cometido y lo puede convertir en algo positivo por amor hacia mi papá, hacia mi mamá, pero por amor especialmente a esos seres llamados hijos. Edwin, contigo cerramos. Eh, Solamente quiero repetir un pensamiento que ya he dicho antes en este programa. Nunca vas a saber cuán desagradable puede ser tu actitud hasta que veas a tus hijos repitiéndola. Eso para mí es tan importante. Yo mismo he tenido la triste experiencia de ver a mis hijos repetir alguna mala actitud que yo he tenido. Y ahí sí que pesa. ¿Cuánto pesa cuando tú ves a tu hijo repetir? De igual manera, qué lindo cuando tú ves a tus hijos repetir una frase bonita que tú has dicho o repetir una actitud bonita que tú has tenido. Así que nosotros tenemos que cuidar mucho lo que hacemos porque al fin es lo que nuestros hijos van a hacer. No lo que dijimos, pero lo que hicimos. Eso es lo que ellos van a reproducir. El cuarto principio también lo hemos discutido aquí, pero es bueno que abundemos, porque a veces fallamos mucho en eso. Y es ponle límites según su edad. Ponle límites a tus hijos según su edad. Nuestros hijos necesitan límites. Y dentro de esos límites, ellos necesitan entender quién es papá y quién es mamá. Y eso es un límite muy importante que hay que ponerle a nuestros hijos. De que podemos tener una buena relación con ellos, sí podemos tener una relación con ellos. De que ellos nos pueden considerar sus amigos, sí nos pueden considerar sus amigos, pero siempre tienen que tener presente que somos mamá y papá. Y quiero decir algo sobre este punto. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Y eso se aplica también a la crianza de los hijos. Hay actividades que a veces se le permiten a los hijos a destiempo. Queremos, en nuestro afán a veces de verlos crecer, de verlos madurar, los exponemos a experiencias que no son adecuadas para su edad, que no son adecuadas ya sea en términos de programas de televisión o en actividades o en conversaciones o en Juegos. forma de vestir, en juegos, cosas que no son adecuadas en relaciones también. A mí tengo que confesarles que me resulta tan chocante cuando yo escucho que dos niños, a veces hasta preadolescentes, dicen que son novios. Esa parte no me choca tanto como cuando escucho padres que aprueban ese tipo de relación. O sea, porque que dos niños digan somos novios, eso es lo más común del mundo. Que los niños desde edades bien tempranas dicen, fulanita es mi novia, fulanito es mi novio. Eso es bien común. Pero encontrar padres que aprueban ese tipo de relación a edades tan tempranas, y no quiero necesariamente agarrar ese tema por los pelos, como decimos aquí en Puerto Rico, y traerlo a la palestra, porque no es mi intención. Pero lo que quiero decir es que todo tiene una etapa en la vida y nosotros necesitamos permitir a nuestros hijos y aprobar actividades adecuadas para la etapa de su desarrollo y de su vida en que se encuentran. Yo hablaba con unos padres y quizás pongo estos ejemplos para que podamos entender un poquito más. Ponen límites según su edad. Y esos nenes, quizás 6 a 8, 10 años, esos tres nenes, y la mamá y el papá vino bien desesperado a hablarle de la conducta de esos nenes. Después de hablar, descubro que esos nenes se acuestan a la hora que ellos quieren.
desayunan lo que ellos quieren. Y si no quieren desayunar, le dicen a los padres que paren en Burger King o McDonald's para que les compre una Pepsi-Cola o Coca-Cola con un hamburger. Y yo los miraba a ellos y yo les decía, ustedes se están dando cuenta de lo que ustedes me están diciendo a mí. Me están preguntando, están preocupados por la conducta de sus hijos que apenas tienen de 6, 8, 10 años los tres. Pero ustedes se dan cuenta, y yo le digo, más o menos a qué hora se están acostando, pastor, de 11 a 12, a qué hora se levantan, a las 5 de la mañana. Ahí, ahí es que entra lo que estamos tratando de decirle a los padres con este ejemplo tan sencillo. ¿Cómo es posible? Y O'Neill acaba de decir una verdad. No, mis hijos se acostaban no más tardar de las 8 o 9 de la noche. Ellos desayunaban lo que se hacía en casa. Nosotros tenemos como padres en algún momento, y no sé si estoy usando el término correcto, imponer ese orden que ellos necesitan, que en un futuro, hoy desayuno yo porque mi madre me enseñó lo que era el desayuno. Y yo mis desayunos son desayunos, ¿no? Porque ella me enseñó de cómo debería ser un desayuno. Así que yo tengo que aprender en un momento dado a decirle a mi hijo, papá y mamá es la autoridad, papá y mamá quiere el bien para ustedes. A esta hora se va a apagar la televisión, ustedes tienen, que no tengo sueño, no, es un reglamento, tienen que acostarse a esa hora. Ustedes me corrigen, pero eso es lo que este principio nos está diciendo a nosotros dentro de estos 10 mandamientos. Ponen límites según la edad. Según la edad, porque ya los muchachos, ustedes mismos, nosotros lo hemos dicho, ya llega una edad donde ellos toman sus decisiones, ¿no? Pero si han aprendido de pequeño, mis nietas saben que se tienen que acostar a las 8 de la noche. Los fines de semana, sábado y domingo, especialmente viernes, noche y sábado, se quedan un poquito más de tiempo. Y los sábados por la noche se ponen a ver películas con los padres. Y cuando vienen a casa, lo mismo. No, pero nosotros tenemos que tener, ponle límites según su edad. Me recuerda mucho a la doctora Katie Lean, que ella siempre me decía que es importante crearle costumbres a nuestros muchachos. Ella siempre lo ha dicho y yo secundo mucho eso que ella dice. Es importante que papá le tenga un horario a su hijo para todo. Desde la hora que se levanta, la hora que desayuna, la hora que ve televisión, la hora que se acuesta, la hora que tiene sus comidas, etcétera. Y usted dirá, eso es ser rígido. No, eso no es ser rígido. Eso es desarrollarlos correctamente, porque si el niño no se acuesta temprano, no va a dormir 8 horas, que es lo mínimo que él necesita para que su cerebro se pueda desarrollar. Y en estos días yo he tenido unas discusiones con mi hijo, porque ya tiene 10 añitos, y él me dice, papi, pero ¿por qué yo me tengo que acostar a las 8 si todos mis amigos a las 8 están jugando? Y míralo, en la calle están jugando. Papito, esas son las reglas que tenemos en casa. A las 8 de la noche tú te acuestas y además tú necesitas dormir bien. Tú necesitas de que tu cerebro se desarrolle. Y le decía, tú no has visto la diferencia en cómo tú analizas las cosas posiblemente a cómo ellos la analizan. Sí, papi, pero es que yo quiero jugar con ellos. Ok, pero el tú descansar es lo que te permite que tu cerebro pueda trabajar mejor. El que tú comas bien, el que tú te comas la avena que tu mamá te da, los pancakes que tu mamá te hace, los sorullitos, aquí en Puerto Rico le usamos mucho los sorullitos de desayuno, los sorullitos que tu mamá te hace, es importante que tú te comas ese sándwich, ese emparedado, como dirían en México, que tu mamá, tu papá te hacen. Es importante que tú desayunes, almuerces y cenes. Es importante que tengas tus meriendas, y tus meriendas no son un chocolate, que ahora es otra pelea que tenemos con el chico, que ya está más grande, ya él sabe. O sea, la merienda no puede ser un chocolate todo el tiempo. El chocolate es un gustito. La merienda tiene que ser una fruta, debe de ser una barra nutritiva, cosas que les puedan ayudar. Cuando nosotros no le ponemos límites a nuestros hijos en cosas tan sencillas como en la hora que se acuesta, en la hora en que se levanta, en la hora en que tiene que comer, en dónde tiene que comer, estamos creando un caos en sus vidas.
Y mi gente, es bien importante eso. En mi caso per se, me podrán decir malo a mí, a mi esposa, pero nosotros le tenemos un horario hasta para leer. Y cuando le tenemos un horario para leer, no es que ese horario me va a leer la devoción matutina o me va a hacer la lección de la iglesia o cualquier, o un trabajo del club de aventureros en el que le están. No, es que él en una hora él va a escoger un libro, el que él quiera, y él va a leer durante esa hora. Y a veces la mamá es más fuerte que yo, le dice, papito, hazme un resumen de lo que leíste. O dame un análisis crítico de lo que leíste. Pero eso es lo que desarrolla a nuestros hijos. Eso es lo que les ayuda a que ellos cuando lleguen a grandes sean gente de bien. Las costumbres son necesarias en nuestros hijos. Tú no puedes permitir que un hijo tuyo se acueste a las 3, 4 de la mañana jugando juegos de video. Inclusive mi compañero Edwin dijo una gran verdad. A veces yo veo niñas de 5, 6, 7 años vistiendo como una señorita. Yo creo que ahí papá y mamá tienen que usar la sabiduría de lo alto, ¿no? Para decirle a nuestros niños cómo inclusive ayudarlos. Cuando nosotros decimos, mi querido amigo hermano, ponle el límite según se da, es que yo no puedo dejar que mi niño, y quizás estoy exagerando, que mi niño se recorte como él quiere, que él vista como él quiere. No, ahí entra mamá y papá, llegará a su edad en el momento dado de que él, si se quiere comprar ese pantalón, esa ropa, se la compre. Pero yo, mientras yo pueda, y quizás esto va a empate con el número 5, que no sé si nos dará tiempo. Sí, lo vamos a discutir ya mismo. Es que nosotros tenemos que hacerlo. Yo soy de los que pienso que a tiempo podemos corregir grandes males que en el futuro quizás nos vamos a arrepentir porque no lo hice. ¿Por qué cuando tuve tiempo, por qué cuando tuve en esa edad yo no le inculqué hacer esto? Ya ahora es un poco demasiado tarde. Sí, Edwin, y cuando Edwin decía de la vestimenta, hoy por hoy, ya nuestras niñas han dejado de ser niñas demasiado temprano, los niños también, en su forma como los vestimos, cómo actuamos, cómo queremos, cómo ellos usan su vocabulario. Cuidado. Ahí es que yo estoy 100% con lo que dice O'Neill, la autoridad de papá y mamá en ese momento tiene que hacerse sentir. Es así, pastor, y quiero comentar algo. La falta de límites pone en riesgo la salud de nuestros hijos. No estamos hablando solamente de una cuestión moral o de una cuestión de disciplina, pero estamos hablando de que esos límites son necesarios para proteger la salud física, mental, emocional, espiritual de nuestros hijos. Hay actividades que no son adecuadas para ciertas edades simplemente porque pueden afectar seriamente, gravemente su salud. Y nosotros tenemos que como padres ser responsables y saber que el que un niño se acueste a las tantas de la noche sin límites y no descanse, eso le hace daño a su salud, no solo física, emocional y espiritual también. El que un niño coma lo que quiera también le hace daño a su salud. El que un niño vea las películas que quiera y los juegos que quiera sin control y sin límites y de igual manera que vista de la forma, hay formas de vestir que no necesariamente van a afectar su salud en algunos momentos, en alguna etapa de su vida, pero hay unos momentos de su vida en que esas formas de vestir inclusive le pueden hacer daño a su salud. Lo que comen, lo que visten, lo que beben, o sea, no estamos hablando únicamente de disciplina, pero estamos hablando de disciplina para proteger su salud, que es sumamente importante. así mismito es, el pastor González mencionaba algo de la vestimenta y perdonen a los amigos que nos hayamos quedado aquí, pero es que hoy día ver cómo ellos bailan en las redes sociales, niños de 4, 5, 6 años, visten, hablan, a mí me duele en el corazón.
El niño dice 3 palabras OS y nosotros lo que hacemos es repítelas, porque te voy a grabar para subirla a Facebook. O nos reímos. O nos reímos. Es bien triste lo que estamos haciendo. Entonces después llegan a grande, te dicen esas mismas palabras a ti y me estás faltando el respeto. Me estás ofendiendo. Pero se lo permitiste desde pequeño. No le pusiste el límite. Y es bien importante que tú le enseñes que, por ejemplo, cada ropa tiene su lugar. Eso es bien importante. Si tú vas a ir a la iglesia, tú vas vestido de una forma. Si tú vas a ir a la playa, tú vas vestido de una forma. Si tú vas a jugar en la calle, vas vestido de una forma. A mí me da gracia, mi esposa le tiene hasta zapatos para jugar afuera a mi nene. Estos son zapatos para tú jugar afuera. No es para tú salir a pasear, no es para tú ir a la iglesia, son para tú ir a jugar con tus amigos. Y eso es bien importante, porque así tú les enseñas a que el zapato, por ejemplo, de jugar, no se lo va a poner para ir a la iglesia, porque el de la iglesia es diferente al de jugar. Y el niño va aprendiendo. Y cuando llega a la edad adulta va a entender que para ir a trabajar se tiene que vestir de una forma. En estos días yo estaba en un restaurante de comida rápida y me pasó 2 veces corrida en diferentes restaurantes de comida rápida en esta semana que pasó. Y escuchaba a los muchachos hablando que me estaban atendiendo, insultándose y diciendo palabras soeces. Y yo los miraba y decía, ¿cuándo permitimos que esto ocurriera? O sea, cuando yo comencé a trabajar, yo me acuerdo que a mí me enseñaron que tú tienes una forma de dirigirte en el trabajo. Porque hay gente que se puede sentir ofendida por lo que tú estás diciendo o cómo tú y cuáles son tus ademanes también. Pero hoy día hemos perdido todo eso. Hoy día, y que no me vengan a nadie que es falta de valores. No es falta de valores. Es que en la casa hemos fallado. En la casa hemos fallado. Eso de que los valores cuentan, que como el gobierno quiere imponer o decir o quiere supuestamente enseñar, mire, el gobierno no va a poder enseñar valores. La iglesia no es la que enseña valores. Quien enseña los valores es usted en su casa, es usted con su ejemplo, es usted poniendo límites, el que va a educar a sus hijos. La iglesia no está diseñada para educar a un niño. La escuela no está diseñada para educar a un niño. Es su casa, el lugar indicado para educar a ese muchacho. Y perdonen que me monté en tribuna. Vamos para el 5º punto. No, porque ahí podemos debatir un poco, ¿no? Y aquí tenemos un educador. Pero yo creo que tanto la escuela, tanto la casa como la iglesia tienen su rol, existen para algo. Pero cuando yo educo a mi hijo en mi casa, la iglesia voy a reforzar lo que estoy escuchando, la escuela va a ayudarme a que esos principios ya puestos en la mente de ellos también sean reforzados y canalizados en un sentido positivo. Y es verdad, a mí me da tristeza ver niños de 3, 4 años en la manera como se expresan, cómo tratan a una persona, eh, cómo le faltan respeto a las autoridades. Claro, pues sí, ya hablamos de ese punto. El ejemplo de papá y mamá no han sido los mejores. Pues y si no han sido los mejores y le han reído, porque para mí como papá, como a mí para abuelo, puede ser una gracia que mi hijo, mi nieto hagan o hablen de una manera, pero para el que está viviendo afuera, a veces yo a veces he cometido eso. Si fuera mi hijo, si fuera mi hija que hablaran como ese nene está hablando, pero ahí es que nosotros tenemos que depender, mi querido amigo y hermano, de la sabiduría que proviene de lo alto. Es que la palabra de Dios es clave, educa, instruye, ¿no? Y la palabra de Dios no habla del abuso, la palabra de Dios dice, corrige. Y muchas veces, aquí voy a decir algo, yo no creo en el castigo corporal, pero hay veces que una palmadita a tiempo es más saludable que yo reírme o dejar pasar eso que mi hijo o mi hija ha hecho. Y eso es bíblico, mi querido, eso es bíblico. Yo Edwin, creo, quiero comentar algo. Yo creo que la escuela y la iglesia son como Ur y Aarón.
cuando Los estaba tenía en la mano. Amalek peleando, ¿verdad? Contra Israel. Moisés estaba allí en el medio, así que Moisés yo lo veo como la familia. Y la familia necesita sostener sus manos arriba. Y para eso está la iglesia, para sostener una mano, y está la escuela para sostener la otra. Hay Qué lindo ejemplo. hay una relación muy cercana, muy estrecha entre la iglesia, la escuela y el hogar. Son una relación importantísima. Y creo que sí, los valores, los principios se aprenden en casa, pero se refuerzan tanto en la iglesia como en la escuela. Edwin, el quinto punto yo creo que tú lo puedes desarrollar mejor que nosotros. Tú siempre en el programa has hablado mucho sobre esto, y en este quinto principio se nos dice: dialoga, no imponga siempre tu voluntad. Tú siempre has hablado de eso. Sí, y creo en eso. Y va ligado a todos los otros 4 mandamientos que hemos hablado aquí esta noche. Siempre he pensado que, y lo he predicado mucho tiempo así: pelea por tus hijos, no con tus hijos. Pelea por tus hijos, no con tus hijos. El diálogo, especialmente cuando ya ellos entran en la adolescencia y de ahí en adelante, la comunicación tiene que estar, aunque siempre desde pequeñitos, pero especialmente en esas edades de la adolescencia. Papá, mamá, nosotros tenemos que aprender a dialogar y a negociar también con nuestros hijos. Especialmente en nuestras culturas latinas se nos hace bien difícil este punto. Es bien difícil para nosotros como hispanos, como latinos, a veces entender que nosotros llega un punto en que las imposiciones lo que hacen es establecer distancia entre papá, mamá y los niños, en este caso ya jovencitos. Así que tenemos que aprender nosotros a dialogar, no a imponer necesariamente nuestro criterio. Y le tengo noticia, papá: usted podrá tener la autoridad, pero eso no le garantiza que usted tiene la razón. Te lo repito, usted puede tener la autoridad, pero la autoridad no le da la razón. En todo caso, la razón le da autoridad. Así que cuando usted dialoga con su hijo y usted es capaz de demostrar de manera sosegada, respetuosa, que usted tiene la razón, le aseguro que el muchacho le va a reconocer autoridad. Si lo hace de la otra manera, si usted pretende que le reconozcan autoridad primero, le va a restar razón. Así que dialogar es importantísimo. Pastor González. Ya el tiempo nos traicionó. El diálogo tiene que haber 2 vías. Diálogo tiene que ver con hablar y con el escuchar. Y esas 2 vías tienen que estar despejadas para que pueda haber una buena comunicación. Escúchame, ahora te quiero escuchar. Permíteme hablar, ahora te permito hablar. Ese es diálogo, 2 vías, y si eso lo practicamos, muchas cosas negativas se pueden evitar. Así mismito es. Así que esperamos le hayan gustado estos 5 principios que estamos discutiendo que discutimos en la noche de hoy. El próximo viernes vamos a discutir los otros 5. Así que le esperamos a que pueda compartir con cada uno de nosotros, porque sabemos que será de bendición para su vida, como también lo va a ser para la nuestra. No Amén. se crea que nosotros no aprendemos de estas cosas que discutimos. Aprendemos y aprendemos mucho, porque nos reflejamos en lo que decimos y hablamos a veces de cosas que nosotros mismos hemos fallado. No se crea que lo que estamos discutiendo aquí es porque nosotros hacemos todo eso. Somos seres humanos igual que ustedes, hemos cometido errores y los seguimos cometiendo y seguimos fallando. Pero es importante que dialoguemos sobre estas cositas porque nos ayudan a crecer como seres humanos, nos ayudan a crecer como padres y nos ayudan a tener una mejor relación con nuestros hijos y con Dios también. Así Amén. que gracias por acompañarnos, Pastor
Juan, si nos puede despedir en oración. Gracias, Señor, porque en esta noche nos diste la oportunidad de dialogar. Gracias por nuestros amigos y hermanos que se han conectado. Por ellos, oh Padre, una bendición muy especial. Que sus peticiones lleguen a tu trono y que ellos puedan tener la seguridad de que nuestros hijos, nuestros hogares te pertenecen a ti. Si no hemos equivocado, perdónanos. Amén. Pero te pedimos en esta noche, oh Padre, que la bendición del Todopoderoso descanse sobre cada uno de nuestros hijos, sobre nuestras familias, y que estos principios que hemos hablado, oh Padre, nos ayuden en el crecimiento físico, espiritual, emocional, y que nuestra familia cada día estén más y más unida en el amor de Cristo. Amén. Danos un sueño tranquilo y reparador en el nombre de Jesús. Amén. 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 A los amigos que nos están viendo, no se despegue de esta página, Pastor O'Neill Ministries. Todas las mañanas tenemos una programación excelente con el Pastor Eric Almodóvar, tertulias de esperanza, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y usted dirá, ¿y por qué tan tarde? Es por el cambio de horario. Él está por allá en un horario diferente que el de nosotros, pero horario de Puerto Rico 9 de la mañana, así que no se despegue. Si no lo pudo ver, lo puede ver durante el transcurso del día. Eso se queda ahí grabado y sé que los temas que trae el Pastor Almodóvar van a ser de bendición para su vida. Y descarga la aplicación Pastor O'Neill Radio, donde podrás escuchar música, y ahora le añadimos temas también. Puede escuchar temas que sabemos que van a ser de beneficio para usted. Además, ahí podrá conectarse a través de todas nuestras redes sociales y de nuestra página de internet, donde hay estudios bíblicos, libros que usted puede descargar y actividades que puede hacer junto con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Tengan excelente noche y les esperamos el próximo viernes a las 9:30 de la noche en su programa Dios salva a mis hijos. Excelente noche.